Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un vídeo lleno de drama, sorpresas y sobre todo muchísimo chisme. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama de celebridades? Y hoy, mis queridos amigos, les traigo un bombazo que está haciendo temblar las redes sociales, una noticia que ha explotado en el mundo del espectáculo turco y que, por supuesto, no podíamos dejar pasar. Hoy vamos a hablar de la mismísima Hande Erçel, esa belleza que nos robó el corazón en Senkalkam, y de Kerem Bürsin, el galán que la acompañó en la serie y que, bueno, incendió la pantalla con ella. Pero aquí no termina la cosa, porque los rumores son cada vez más fuertes y apuntan a una noticia que, de ser cierta, cambiaría todo. ¿De qué estoy hablando? Pues prepárense porque se comenta, se rumorea con muchísima fuerza, que Hande Erçel podría estar embarazada de Kerem Bürsin. ¡Bum! Lo sé, es una bomba. Y por eso hoy vamos a analizar a fondo todos los indicios, todas las pruebas, todas las fuentes que apuntan a esta sorprendente noticia. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta estar al tanto de todo el drama del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Así que, ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar este chisme. A ver, vamos a empezar por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla y conquistaba a millones de fans en todo el mundo. Y como suele pasar, la ficción se convirtió en realidad y Hande y Kerem comenzaron una relación fuera del set, la locura. Los fans estaban en éxtasis, las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada aparición pública de la pareja. Era un cuento de hadas moderno, un romance de película que todos queríamos ver triunfar. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo obstáculos. La relación de Hande y Kerem, aunque muy popular, también estuvo rodeada de rumores, especulaciones y, lamentablemente, también de críticas. Se decía que su relación era solo una estrategia de marketing, que no había amor verdadero entre ellos, que todo era un montaje para promocionar la serie. ¡Qué crueldad! Pero ellos, con su encanto y su complicidad, supieron capear el temporal y demostrar que lo suyo era real. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, saltó la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El shock. La desilusión entre los fans fue palpable. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto este cuento de hadas? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática, otros, más maliciosos, a terceras personas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, Hande y Kerem tomaron caminos separados y dejaron a sus fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Se les ha relacionado con otras personas, sí, pero nada concreto, nada que haya confirmado una nueva relación seria. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante la cosa, porque en las últimas semanas, los rumores sobre un posible embarazo de Hande Erçel han ido creciendo como la espuma. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Para empezar, Hande ha estado menos activa en redes sociales de lo habitual. Y cuando ha aparecido ha optado por looks más holgados, ropa más suelta, que según los más observadores, podría estar ocultando una incipiente pancita. ¡Ojo ahí! Además, algunas fuentes cercanas a la actriz han deslizado comentarios ambiguos, dejando entrever que podría haber grandes noticias en camino. Misterio, misterio. Por si esto fuera poco, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de Hande en las que, según ellos, se aprecia un cambio físico evidente, un rostro más redondeado, una figura más voluptuosa, signos que para muchos son típicos del embarazo. La lupa está puesta sobre cada detalle. Pero claro, aquí viene la gran pregunta, si Hande está embarazada, ¿quién es el padre? Y aquí es donde entra en juego de nuevo Kerem Bürsin. Porque aunque hayan terminado su relación, los fans más optimistas, los que todavía sueñan con una reconciliación, se aferran a la idea de que Hande y Kerem podrían haber tenido un reencuentro secreto, un último encuentro que haya dado como resultado este posible embarazo. La esperanza es lo último que se pierde. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial después de su ruptura. Se han seguido en redes sociales, se han dado me gusta en algunas publicaciones e incluso se han dejado ver juntos en algunos eventos públicos. La llama sigue encendida. Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre un posible acercamiento y, por supuesto, sobre la posibilidad de que Kerem sea el padre del bebé.
Pero seamos realistas, también hay otras posibilidades. Ande podría estar saliendo con otra persona y ser esa persona el padre del bebé. O incluso podría haber optado por la inseminación artificial o la adopción. Todo es posible. Lo importante es recordar que hasta que Ande Ercel no confirme oficialmente la noticia, todo son rumores y especulaciones. Sin embargo, el hecho de que los rumores sean tan fuertes y persistentes, y de que Ande haya mantenido un silencio tan prolongado, ha hecho que muchos fans se pregunten si realmente hay algo de cierto en todo esto. ¿Estará esperando Ande el momento adecuado para anunciar su embarazo? ¿Estará esperando a que se cumplan los 3 meses de rigor? ¿O simplemente estará intentando proteger su intimidad y evitar el acoso mediático? Sea cual sea la razón, lo cierto es que la noticia de un posible embarazo de Ande Ercel ha generado una enorme expectación y ha puesto a Kerem Bürsin de nuevo en el centro de la escena. Y es que aunque hayan pasado varios meses desde su ruptura, la química entre Ande y Kerem sigue siendo innegable y muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como padres. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la opinión de Kerem Bürsin sobre todo este asunto. ¿Qué piensa él de los rumores sobre el embarazo de Ande? ¿Estaría dispuesto a asumir su paternidad si se confirmara la noticia? ¿O preferiría mantenerse al margen y dejar que Ande tome sus propias decisiones? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha preferido mantenerse en silencio y no alimentar aún más las especulaciones. Pero como suele pasar, sus gestos y sus actitudes han sido interpretados por los fans como posibles señales de que él también está al tanto de la situación y que podría estar dispuesto a asumir su responsabilidad si fuera necesario. Por ejemplo, algunos han notado que Kerem ha estado más activo en redes sociales en las últimas semanas, comentando y dando me gusta a publicaciones relacionadas con Ande. Otros han interpretado su silencio como una señal de respeto hacia la actriz y de que está esperando el momento adecuado para pronunciarse sobre el tema. En cualquier caso, lo que está claro es que tanto Ande como Kerem se encuentran en una situación delicada y que cualquier paso en falso podría generar aún más controversia. Por eso es importante que ambos sean cautelosos y que tomen sus decisiones con cabeza fría, pensando en lo mejor para ellos y para el posible bebé. Y mientras esperamos a que Ande o Kerem confirmen o desmientan los rumores, nosotros, como buenos chismosos, seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada comentario, en busca de la verdad. Porque, seamos honestos, nos encanta el drama y nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en la vida de nuestros famosos favoritos. Así que, mis queridos amigos, manténganse atentos. Porque les aseguro que en cuanto tengamos más información sobre este bombazo, seremos los primeros en contárselo. Y mientras tanto, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande está realmente embarazada? ¿Creen que Kerem es el padre? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Queremos saber su opinión. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y para recapitular un poco, hoy hemos hablado de los fuertes rumores que apuntan a un posible embarazo de Ande Ercel y de la posibilidad de que Kerem Bürsin sea el padre. Hemos analizado todas las pruebas, todos los indicios, todas las fuentes que alimentan estas especulaciones. Y hemos concluido que hasta que Ande o Kerem no confirmen oficialmente la noticia, todos son rumores y especulaciones. Pero como buenos chismosos, seguiremos atentos a cualquier novedad y seremos los primeros en contárselo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Y no se olviden de dejar sus comentarios, queremos saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Creen que Ande está realmente embarazada? ¿Creen que Kerem es el padre? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Queremos saber qué piensan. Y para finalizar, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Así que ya saben, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Alto ahí, mis chismosos empedernidos. Que esto no ha terminado. Creían que íbamos a dejar el tema así, con solo un breve resumen y una lluvia de preguntas. Ni pensarlo. Ahora es cuando la cosa se pone aún más interesante, porque vamos a desmenuzar cada uno de los puntos que hemos tocado, a analizar las teorías más descabelladas y a escuchar lo que la gente está diciendo en las redes sociales. Prepárense para la inmersión total en el Andegate. Primero vamos a profundizar en el tema de la asterisco actividad en redes sociales asterisco. Es cierto que Ande no ha sido tan activa como de costumbre.
Sus publicaciones han disminuido considerablemente y cuando ha compartido algo, ha sido cuidadosamente seleccionado. Ya no vemos las fotos espontáneas, las historias divertidas o los vídeos mostrando su día a día. En cambio, predominan las imágenes profesionales, los anuncios publicitarios y las publicaciones más formales. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Los más conspiranoicos, y me incluyo en ese grupo, admitámoslo, creen que esto es una estrategia para controlar la narrativa, para evitar que los fans o los medios de comunicación saquen conclusiones precipitadas sobre su estado físico. Si Ande estuviera embarazada y no quisiera hacerlo público hasta el momento adecuado, lo más lógico sería reducir su exposición mediática y evitar cualquier situación que pudiera generar rumores. Y vaya que lo ha logrado. Pero no solo se trata de la cantidad de publicaciones, sino también del asterisco tipo de ropa asterisco que Ande ha estado usando. Adiós a los vestidos ajustados, a los tops ceñidos y a la ropa que marca la figura. En su lugar, hemos visto un predominio de prendas holgadas, de faldas largas y anchas, de blusas fluidas y de abrigos o oversize. ¿Otra coincidencia? Por favor. Algunos estilistas de moda han analizado las últimas apariciones públicas de Ande y han llegado a la conclusión de que su estilo ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Según ellos, es evidente que la actriz está tratando de disimular algo, de ocultar una incipiente pancita o de evitar que se note cualquier cambio en su figura. Los expertos han hablado. Ahora bien, pasemos al tema de las fuentes cercanas a la actriz asterisco. Este es, sin duda, el punto más controvertido y el más difícil de verificar. ¿Quiénes son estas fuentes? ¿Son personas realmente cercanas a Ande o son simples inventos de los medios de comunicación? ¿Y qué tan fiables son sus declaraciones? Según algunos periodistas de espectáculos turcos, existen varias personas del entorno de Ande que han deslizado comentarios ambiguos sobre su posible embarazo. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, han asegurado que la actriz está muy feliz y que tiene grandes proyectos en mente. Algunos incluso han llegado a mencionar la palabra bebé, aunque de forma muy discreta y sin dar más detalles. El misterio se intensifica. Pero aquí es donde hay que tener cuidado, mis amigos. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo las fuentes no siempre son fiables y los rumores pueden ser fácilmente manipulados. Es muy común que los medios de comunicación inventen fuentes o que exageren comentarios para generar noticias y atraer la atención del público. Por eso es importante tomarse estas informaciones con pinzas y no creer todo lo que se dice. Ojo avizor. Sigamos con el análisis de las fotografías publicadas en los medios de comunicación turcos . Este es otro punto clave que ha alimentado los rumores sobre el embarazo de Ande. En varias imágenes que han circulado por las redes sociales, se puede apreciar un cambio físico evidente en la actriz. Su rostro se ve más redondeado, su figura más voluptuosa y, según algunos, incluso se le nota una pequeña pancita. Claro, aquí hay que tener en cuenta que las fotografías pueden ser engañosas. La iluminación, el ángulo de la cámara, el maquillaje y la ropa pueden influir en la apariencia física de una persona y hacer que se vea diferente a como es en realidad. Además, es muy fácil retocar las fotografías con programas de edición para resaltar o disimular ciertos rasgos. La magia de la tecnología. Sin embargo, muchos fans de Ande aseguran que el cambio físico que se aprecia en las fotografías es real y que no se trata simplemente de un efecto óptico o de un truco de Photoshop. Según ellos, la actriz se ve más radiante, más feliz y más llena de vida que nunca. El instinto maternal en acción. Y ahora, llegamos al plato fuerte, la posible paternidad de Kerem Bürsin . Este es, sin duda, el tema que más ha generado debate y el que más ha ilusionado a los fans de la pareja. ¿Será posible que Ande y Kerem hayan tenido un reencuentro secreto y que ese encuentro haya dado como resultado un bebé? La pregunta del millón. Como ya hemos mencionado, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial después de su ruptura. Se han seguido en redes sociales, se han dado me gusta en algunas publicaciones e incluso se han dejado ver juntos en algunos eventos públicos. Esto ha alimentado las especulaciones sobre un posible acercamiento y, por supuesto, sobre la posibilidad de que Kerem sea el padre del bebé. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem tuvieron una relación muy intensa y apasionada durante el rodaje de Senkalkam. Su química era innegable y su amor traspasaba la pantalla. Muchos creen que, a pesar de su ruptura, todavía existe un vínculo muy fuerte entre ellos y que siempre habrá una conexión especial. El amor verdadero nunca muere. Pero seamos realistas, también hay que considerar la posibilidad de que Ande esté saliendo con otra persona y que sea esa persona el padre del bebé. O incluso podría haber optado por la inseminación artificial o la adopción. Todo es posible. No podemos descartar ninguna opción hasta que Ande Erçel no confirme oficialmente la noticia. Y hablando de Kerem, ¿qué piensa él de todo esto?
¿Cómo ha reaccionado a los rumores sobre el embarazo de Andy y a la posibilidad de ser el padre? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha preferido mantenerse en silencio y no alimentar aún más las especulaciones. Algunos interpretan este silencio como una señal de respeto hacia Andy y de que está esperando el momento adecuado para pronunciarse sobre el tema. Otros creen que Kerem está en shock y que no sabe cómo reaccionar ante esta noticia. Y otros, más maliciosos, aseguran que el actor está intentando desvincularse de todo el asunto y que no quiere tener nada que ver con el posible embarazo de Andy. Las teorías son infinitas. Lo que sí es cierto es que Kerem ha estado más activo en redes sociales en las últimas semanas, comentando y dando me gusta a publicaciones relacionadas con Andy. Algunos interpretan esto como una señal de apoyo y de que está dispuesto a asumir su responsabilidad si fuera necesario. Otros creen que simplemente está tratando de mantener una buena relación con su expareja y que no hay nada más allá de eso. La ambigüedad es la reina. En definitiva, el posible embarazo de